Bienvenidos a la Lección Divina, qué bueno que nos acompañan. Hoy es martes 18 de agosto y qué bueno que están con nosotros nuevamente para compartir un día más la palabra de Dios. Los invito para que nos sigan en Facebook. Todos los que tienen su perfil de Facebook nos pueden seguir como emisora Magna Estéreo Envigado. Y ahí estamos en vivo en este momento para que nos vean y también ahí nos hagan sus comentarios sobre el texto del Evangelio de hoy. Y nos pueden empezar a escribir desde ya. Apunten este número, 312-279-0170. Padre, ¿qué escribimos? El comentario del Evangelio, los sentimientos que te suscita este Evangelio, lo que más te haya gustado, algo que te haya llamado la atención, tu reflexión personal, una enseñanza que sepas sobre este texto. Ahí nos puedes escribir al 312-279-0170. Y bueno, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos del 23 al 30. Vamos buscando ahí y apuntando en nuestro cuaderno de la Lección Divina. Mateo 19, versículos del 23 al 30. Bueno, muy bien. Quienes nos quieran empezar a escribir lo pueden hacer en este momento. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 19 de San Mateo, y hoy nosotros hemos iniciado leyendo el versículo 23. Y Jesús está dando una enseñanza sobre el reino de los cielos, como es costumbre en la predicación de Jesús. Y hoy está Jesús haciendo una clasificación. ¿Quiénes no pueden entrar en el reino de los cielos? ¿Quiénes no pueden entrar? No pueden entrar para Jesús los ricos. Y esto parecería también exclusivo. Es decir, si hay gente que abusa de su poder, de su dinero, de sus puestos, pues también el reino de Dios está abusando de su pequeñez, de su pobreza, porque no deja entrar a los que tienen, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que entender claramente a qué se refiere Jesús. Jesús no está culpando o no está declarando un pecado el hecho de tener cosas materiales, el hecho de tener riquezas. Jesús está acusando y está prohibiendo la entrada a aquellos que hacen de las cosas materiales su única riqueza. Y aquí encontramos cómo Jesús desarrolla este texto o esta enseñanza mejor, porque en su época Jesús se está mezclando con aquellos que son los más oprimidos de la sociedad, con los pobres, con los que son tirados a un lado, como los enfermos que no se pueden juntar con los demás, porque la enfermedad es símbolo, signo del pecado. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones ya, pero
el hecho es que los ricos en la época de Jesús y en todas las épocas cada vez se hacían y se hacen más ricos, y los pobres se hacen más pobres, pero sobre todo hay un fenómeno en la época de Jesús. Se sostienen grandes ciudades imperiales con el trabajo, con el impuesto de los pobres. Y si nosotros recordamos la semana pasada que hablábamos del perdón, y se nos citaba una parábola en el capítulo 18 del amo o del rey que le perdona toda su deuda a un siervo, nos damos cuenta que los denarios o el denario era el pago por un día de trabajo. Entonces era muy difícil conseguir dinero para sostener la familia, para vivir, sostenerse uno mismo y para aportar, dar los impuestos al imperio. Entonces encontramos aquí una dificultad muy grande en cuanto al dinero. Entonces todo estaba acumulado en unos, y unos se aprovechaban de los pobres. Acordémonos de los recaudadores de impuestos. Ellos trabajaban para Roma, pero pedían más o se aprovechaban de ese trabajo que ellos tenían para sacar usufructo de ese dinero. Entonces Jesús está llamando la atención. Esos no podrán entrar al reino de los cielos. El problema no es tener dinero. El problema es que nosotros solo miremos nuestra necesidad. El problema es que el rico solo mira su necesidad. En estos días apareció por ahí un artículo de cualquier periódico, los sueldos más escandalosos de Colombia, ¿no? Y personas que ganan mensualmente 100 millones de pesos, 45 millones de pesos, cosas como esas. Y congresistas, bueno, ya lo dije, que ganan una cantidad de dinero exorbitante, impresionante, y no quieren que por este tiempo de pandemia le reduzcan un poco algo que no están usando, pero ni aún así lo van a hacer. Pero el mensaje de Jesús es muy claro. El mensaje es que la caridad es la que nos hace ganar el reino de los cielos, es la caridad. Quienes nos quieran enviar su mensaje lo pueden hacer al 312-279-0170. Recuerden el texto que es Mateo 19, 23 al 30. Mateo 19, 23 al 30. Nos pueden escribir al 312-279-0170. Saludamos a quienes están reportando su sintonía a esta hora en Facebook: María Cristina Murillo García, Eulalia Sánchez, Estela Gómez también. Jesús nos invita a que renunciemos a todo y lo sigamos a Él. Jaime Álvarez también está ahí muy conectado de los 97.6 FM. Por acá nos escriben: Jesús puso en guardia muchas veces a sus discípulos contra las riquezas de este mundo. En su tiempo y en el nuestro, son una verdadera peste contagiosa y persistente. La comparación que utiliza para advertir de esto es muy hipérbola, muy oriental. En realidad no son las riquezas así lo que perjudica, sino el apego a ellas. La razón es que llevan consigo el prestigio y el poder, dos metas muy ambicionadas por todos nosotros. También aquí podemos preguntarnos, ¿acaso no es lícito procurar la productividad, la generación de riqueza? ¿Vamos a contentarnos con una economía subsistencia? ¿Va a remediar eso las necesidades de tantas gentes hambrientas? Los discípulos de Jesús dejaron lo que tenían y hasta la familia a la que pertenecían y lo siguieron en su modo de vida. Mi pregunta, la que me hago es, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Daniela reporta la sintonía, dice: saludos Padre Néstor, Alejandro y Milena, Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias a todos los que nos van escribiendo. Lo pueden seguir haciendo al 312-279-0170, y ahí en los comentarios del live que estamos haciendo también nos pueden escribir. El problema es que Jesús está preparando a los discípulos para la enseñanza final. No se puede ser discípulo del reino cuando se es rico, pero entendamos el problema de la posesión, porque acordémonos lo que pasa inmediatamente antes de este texto, que era el evangelio de ayer, el joven rico.
Y el joven le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Miren que estamos en la misma cuestión aquí a partir del versículo 23. Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le cita los mandamientos. Todo esto lo ha hecho desde pequeño, dice el hombre. Pero el problema es el apego, su apego a las riquezas, porque Jesús termina diciendo, entonces, coge todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. No hay una capacidad de desprendimiento. Nosotros también debemos saber interpretar esta fracción del Evangelio, porque Jesús no quiere decir que entonces nos deshagamos de las cosas que necesitamos o de lo que hemos ganado honradamente. No, Jesús nos pide desprendernos de eso, porque a veces eso se nos vuelve el centro de nuestra vida y trabajamos en torno a eso y nuestros problemas se desenvuelven en torno a eso, y allí es donde está la dificultad y la diferencia de vivir así y querer vivir en Dios. Pero esto no se reduce solamente a lo material. Nosotros entendemos también esto como la coherencia de la vida. Sí, yo hablo sobre los pobres, o yo quiero a una persona necesitada, o siento compasión de ella, sí, eso es importante, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi acción concreta por el pobre? Me toco el bolsillo de vez en cuando. Y yo creo que Jesús toca este punto, y aquí nos vamos a incluir todos. Está hablando a sus discípulos de algo muy importante. Cómo nos duele a nosotros cuando nos tocan el bolsillo, a todos. Cómo nos duele cuando nos tocan el bolsillo, cuando tenemos que dar un dinero con el que no contábamos, o cuando damos de lo que nos quedó, de lo que nos sobra, pero nunca damos de lo que tenemos. Entonces esto es un gran llamado de atención de Jesús. Quienes han leído el libro del Eclesiastés se han dado cuenta que el autor allí vive como en una desesperanza constante. Para el autor todo es vaciedad o vacuidad. La palabra original de ese texto, del idioma original, es Ebel, es decir, lo que se evapora, lo que es humo, lo que no se puede atrapar. Y él dice que todo lo que nosotros tenemos alrededor, los seres humanos, es Ebel, es humo, es vapor, todo se nos va entre los dedos. Entonces, ¿para qué tantos afanes? ¿Para qué tantas luchas? ¿Para qué sufrir tanto en ocasiones para tener eso como ganancia? Nada. Él dice que la bestia, igual que el hombre, tienen un mismo destino, la muerte. ¿Por qué nos afanamos tanto entonces? Aunque esto es una visión muy desesperanzadora de la vida, pues nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos aquí realmente no lo vamos a tener para siempre. Le puede quedar a alguien que nosotros le tengamos alguna clase de afecto, pero hasta ahí llega nuestra vida. Tenemos mensajes al 312-279-0170. Y por acá también nos llegan mensajes en el Facebook. Marisela Muñoz dice, el problema no es tener dinero o riquezas materiales, es apegarse a ellas. Además, Jesús es muy claro, no podemos atender a dos señores al mismo tiempo. Y el rico, por cuidar sus riquezas, deja de cuidar su espiritualidad y su camino hacia la salvación. Agradecemos a Marisela Muñoz. Claudia Fuentes Morales nos escribe, Jesús nos invita a la riqueza espiritual, a compartir y renunciar a las riquezas materiales. Pacho Ramírez también nos está viendo por Facebook, nos escribe, Padre Néstor, buenas tardes, Dios los bendiga a todos y a las compañeras locutoras de la emisora Magna Estéreo. El mensaje que Jesús quiere darnos es que todo lo material pasa y no debemos de apegarnos a él. Está bien que sea una necesidad para vivir, pero no es felicidad ni espíritu. ¿Cuántas veces mandarte matar a una persona porque me debe a otro? ¿Cuántas veces mandamos a matar a una persona porque le debe a otro? Ay, ayer, no entiendo esta última partecita, dice perdonar en el nombre de Jesús. María Girlesa Gómez Ospina, buenas tardes. Qué interesante este evangelio, gracias, Dios los bendiga. Lucía Palacio, hola Padre, Dios lo bendiga. Dios nos invita a compartir con el que no tiene.
Jesús nos invita a ser misericordiosos, a compartir cosas materiales con nuestros hermanos y a compartir sus enseñanzas. Amén. Eso no lo escribe Luz Cano. Claudia Fuentes Morales, la palabra de hoy me llega mucho, porque hay tantos ricos y vivimos tiempos tan difíciles de pandemia. Es cuando ellos debieran desprenderse y ayudar al más desvalido. Esa sería una linda acción para el prójimo, una acción de amor. A Lucía Palacio, hola Padre, Dios nos invita a compartir con el necesitado. Nelson Saldarriaga, Jesús nos invita a compartir con nuestro prójimo que es mi hermano. Amén. Bueno, gracias a todos los que nos van escribiendo a través de los comentarios de Facebook y también al WhatsApp de Magna. El problema no es, como todos lo han expresado, la posesión. Todos tenemos o poseemos cosas, todos tenemos algo de valor o que consideramos de valor. Lo importante es que aprendamos el límite de las cosas humanas, y esto es con todo. Nuestros apegos profundos también a odios, al pasado, nuestros apegos profundos a cosas materiales, a lugares. Esto también son falsas riquezas que nos hacen llenar como de una soberbia y que no nos dejan ver la necesidad de los demás. Yo creo que hoy nos escandaliza en un momento como este algunos gastos y a muchos nos indignan estos gastos que le podrían servir a muchos, pero yo quisiera como recurrir a lo que ha pasado en estos días, como muchas personas también en un día por ahí que hubo de promociones y de cosas, gente que no tenía con qué comer, al otro día tenía televisor nuevo y se fueron a los tumultos de las gentes. O sea, miren cuánto vale la vida y cuánto vale el tener. Y pensamos a veces que el tener vale más que la vida, porque hacemos unas cosas impresionantes que van en contra de nosotros mismos. Y ahí es donde Jesús llama la atención profundamente, es el apego por lo material o el deseo de lujos y de tener siempre. Vamos a compartir más mensajes de nuestros oyentes. Daniela nos escribe también: no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Muñoz. El problema no es tener dinero o riquezas materiales, es apegarse a ellas. Además, Jesús dice muy claro que no podemos atender a dos señores. Bueno, Marisela fue la que nos escribió en Facebook. Por aquí en el WhatsApp también se reporta, nos alegra que estén ahí tan conectaditos por todas las redes de Magna. Muy buenas tardes, familia Magna. Esta palabra me invita a que debemos renunciar a los consuelos terrenales y aspirar continuamente a los bienes celestiales. Se trata de renunciar y dejarlo todo por Cristo para ganar la vida eterna. Despojarnos de los apegos como el dinero, los placeres, a los cuales endiosamos, y llenarnos de Jesucristo, que es nuestro más grande tesoro. Amén. Padre, de este evangelio hay algo que me da duro. Cuando Jesús dice que debemos renunciar a todo, bueno, yo digo, está bien renunciar a lo material, pero a mí me da duro renunciar, ahí como dice el padre, madre, hijos, así como tuvieron que hacerlo los discípulos, claro, para seguirlo a él. Sí, yo creo que sí, termina, San. En nuestra realidad, en nuestro hoy, ¿cómo es esa manera de renunciar? O sea, teniendo nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos, ¿cómo renunciamos para seguir a Cristo? Yo me imagino que Jesús no nos está diciendo renuncie, deje a sus hijos abandonados, a su esposo, a su mamá, a su papá, ¿cierto? Sí. Pero sí quisiera una aclaración en ese sentido, cómo traerlo en esta realidad. Sí, el problema aquí es el protagonismo de las personas, ¿sí? Uh-huh. Y nosotros debemos saber su lugar. Jesús no nos pide en ningún momento que dejemos de amar o que dejemos de querer a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nos pide que dejen de ser protagonistas, porque es que la vida es muy incierta, ¿no? No sabemos hasta cuándo tenemos una persona.
o incluso esos amores adolescentes o juveniles, donde él o ella dice, no, yo sin él o sin ella yo me muero. Entonces nos terminamos creyendo eso, y entonces la vida se nos va por ahí, donde inician muchas depresiones, donde inician muchos sinsabores de la vida y muchas frustraciones, de no haberle sabido dar el lugar a una persona o algo en la vida, ¿sí? Por ejemplo, es muy duro y se conocen experiencias de gente que ha perdido su casa por malos negocios, eso se ve mucho, su casa, sus propiedades, por malos negocios, o se quebraron o les fue mal. Esto es lo que ha pasado en estos días, y entonces caen en el sinsentido de la vida. Yo creo que eso era lo que estaba haciendo como protagonista de su vida, y eso no puede ser así. O sea, sí debe ser muy duro, ¿cierto? Una cosa es uno no tener nada y ganar, y otra cosa es tener y perderlo. Eso es más frustrante. Es darle la posición a Dios, la que se merece. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que tener una cabeza muy bien puesta, o una persona que posee bienes materiales, tener la cabeza muy bien puesta. O sea, en eso no está su vida. Eso se puede perder en cualquier momento, ¿no? Así es. Y sobre todo lo vemos en cuando perdemos nuestra autoestima, ¿cierto? Y lo que decía ahorita usted, sentimos que nos vamos a morir porque alguien nos dejó. Entonces ahí ni siquiera tenemos amor propio. Si no tenemos amor propio, pues no tenemos amor ni por Dios ni por nadie. En realidad no es un amor por esa otra persona, es un apego o una enfermedad. Claro. Bueno, oyentes que nos escriben, Marta de Itagüí nos deja su audio, vamos a escuchar. Buenas tardes, que tengan una feliz tarde. Padre Néstor Alejandro y Milena. Mi nombre es Marta. Sí, yo estoy de acuerdo con la señora que acabo de decir que no se le puede servir a dos señores, porque si se le sirve mucho al uno, al otro se le están dando migajas. Nos tenemos que poner a reflexionar, a pensar nosotros a qué Dios le estamos dando migajas y a cuál le estamos dando todo. Que tengan un santo y feliz día. Los quiero mucho. Bueno, doña Marta, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí conectada todo el día con Magna Estéreo. Nos alegra bastante, es una fiel oyente. Qué bueno. Gloria Vélez nos escribe en Facebook: buenas tardes, en este evangelio el Señor nos invita a compartir con el más necesitado en esta pandemia. Es para un cambio, al desapego y a ser más humildes. Zulima López, el Señor nos invita a que tengamos riqueza espiritual y a renunciar a lo material y a compartir con nuestro prójimo. Nelson Saldarriaga, Jesús nos invita a compartir con nuestro prójimo, que es mi hermano. Amén. ¿Qué tanto hemos aprendido del desapego en esta pandemia, en esta cuarentena? ¿Sí lo hemos hecho, Padre? ¿O será que ha sido por unos días porque nos tienen encerrados, porque nos da miedo, pero cuando nos abren las puertas nos enloquecemos y volvemos a lo mismo? Esto sería una buena enseñanza para sacar del evangelio de hoy. Y sí, no sé si cada uno se tiene que preguntar si ha cambiado, si ha pensado la vida, si ha aprendido algo en este tiempo. Qué triste sería que saliéramos iguales. Bueno, cada uno tendrá que mirar su experiencia. Un abrazo para todos y mañana nos encontramos a las 3:30 de la tarde en la Lección Divina. Dios los bendiga. De vuelta, para... Suscríbete a nuestro canal de YouTube y vuelve a ver tu contenido preferido. La Santa Misa, Jesús contigo, Evangelizando Ando, la Lección Divina. Contenidos especiales para nuestro crecimiento espiritual.